La belleza más mimada de la escuela dijo que sus películas favoritas eran las de Jackie Chan, así que mi amigo de la infancia ató mis extremidades a 4 grandes drones. Durante la ceremonia de izamiento de la bandera de lunes, frente a toda la escuela, me elevaron a 100 metros hacia el cielo. Los estudiantes que estaban abajo estallaron de risa y los videos que grabaron se volvieron virales en internet. No aterricé de nuevo hasta que los drones se quedaron sin batería y regresaron automáticamente. Mi amigo de la infancia me desató con una sonrisa traviesa. A Isabelle le gusta Jackie Chan, así que te pedimos que hicieras un cosplay de Police Story, historia policial. Crecimos juntos, no te importará, ¿verdad? Me senté en el suelo mientras Isabelle se apoyaba en sus brazos, riendo hasta que las lágrimas corrían por su rostro. Este Jackie Chan realmente se orinó en los pantalones. Ja, ja. Me levanté y me fui para no regresar jamás. Pero mi amigo de la infancia perdió la cabeza. Nos conocemos desde hace 10 años. ¿Era realmente necesario llegar a esto? Cuando llegué a casa, me encerré en el baño. Abrí el agua caliente al máximo. El vapor empañó el espejo y me nubló la vista. Me quité los pantalones del uniforme empapados junto con la ropa interior y los tiré al fondo del bote de basura, como si así pudiera deshacerme de ese hedor humillante y de las miles de miradas pegadas a mi piel. Me froté el cuerpo una y otra vez hasta que mi piel quedó en carne viva y roja, como si me hubieran arrancado una capa. Pero por más que me enjuagué, la sensación de ingravidez a 100 metros de altura y el sonido del viento silbando seguían arremolinándose en mis oídos, junto con la risa penetrante de Julián e Isabelle desde el suelo. Mi madre llamó a la puerta. Serena, tu papá tiene una cena de trabajo esta noche y yo tengo planes de jugar a las cartas con la señora Davis. Tendrás que arreglar tu propia cena. Bien. Mi voz quedó ahogada por el ruido del agua. Bien, de todos modos no quería que me vieran en este estado miserable. No sé cuánto tiempo estuve en el baño. No fue hasta que el agua se enfrió que salí temblando. Mi teléfono vibraba violentamente sobre el escritorio. Era el chat grupal de la clase. Las notificaciones que me mencionaban ya superaban las 99. Lo abrí y un titular en negrita llamó mi atención. Éxito de taquilla del año. Adaptación de acción real de Police Story protagonizada por el trapecio humano. En el video parecía una marioneta, con las extremidades estiradas y colgando en el aire. La cámara hizo zoom en mi rostro, contorsionado por el miedo. Debajo había un mar de jajaja. La expresión de Serena Elmo es perfecta para un meme. Julián es una leyenda, de verdad hizo todo lo posible para hacer feliz a Isabelle. Ella realmente se orinó encima. Conseguí un primer plano, ¿quién lo quiere? Públicalo, pagaré buen dinero por eso. Se lo merece, un sapo soñando con comer carne de cisne. Debería mirarse al espejo, siempre aferrándose a Julián de esa manera. Salí del chat grupal. Mi feed de redes sociales era un desastre aún mayor. Julián había publicado una foto mía luchando en el aire con el texto, otro día haciendo feliz a Isabelle. Isabelle respondió al instante, oh, deja de exagerar, hermano mayor, Julián es el mejor. Me pregunto si la hermanita Serena se enojará. Luego intervino más gente. Isabelle es tan amable, todavía se preocupa por ella. Como si se atreviera a enojarse. Tiene suerte de que Julián la deje quedarse con él. Exacto, ella solo viene a acompañarnos. Apagué el teléfono. Sentí como si una mano helada apretara mi corazón. El dolor era tan intenso que no podía respirar. 10 años. Conocí a Julián hace 10 años. Desde que mi papá empezó a trabajar como chofer de su padre, yo lo seguía a todas partes. Si me decía que fuera al este, nunca iba al oeste. Cuando decía que tenía hambre, yo saltaba el muro de la escuela para comprarle su sopa de dumplings favorita. Cuando decía que odiaba los exámenes, me quedaba despierta toda la noche ayudándolo a resumir los puntos clave y a hacer acordeones. Cuando jugaba baloncesto, le llevaba agua. Cuando se metía en peleas, yo me disculpaba por él. Todos decían que yo era el perro más leal de Julián. Pensé que eso era amor. Al final resultó que yo solo era un objeto que guardaba como juguete. Al día siguiente,
aún así fui a la escuela. No porque fuera masoquista, sino porque había cosas que tenía que recuperar. En el momento en que crucé la puerta de la escuela, innumerables miradas me golpearon como reflectores. Había burla, desprecio y la excitación morbosa de los espectadores. En el pasillo, alguien imitó deliberadamente mi postura de ayer en el aire, agitando brazos y piernas, provocando una ola de risas. Mantuve la mirada al frente y caminé directo al aula. Julián estaba sentado con Isabelle. Mi asiento había sido ocupado por ella. Se apoyaba en el escritorio, mirando a Julián con una sonrisa dulce. Julián tenía la cabeza baja y giraba un mechón de cabello alrededor de su dedo, una ternura que nunca antes le había visto. Al verme, levantó la mirada con expresión indiferente. «¿Ya estás aquí?» Su tono era plano, como si nada hubiera pasado ayer. Isabelle se sentó derecha y me miró con aire de disculpa. «Serena, lo siento, no sabía que llegarían tan lejos. Solo le dije a mi hermano Julián que las películas de Jackie Chan eran geniales, no me lo esperaba». Mientras hablaba, sus ojos se enrojecieron. La miré sin decir palabra. Julián frunció el ceño y me apartó. «Está bien», Isabelle ya se disculpó. «¿Qué más quieres?» Su tono llevaba impaciencia. «Fue solo una broma, ¿tienes que andar con esa cara de funeral? El dron se quedó sin batería ayer y te caíste. Yo pagaré los gastos médicos». Sacó varios billetes de 100 yuanes e intentó metérmelos en la mano. Me aparté y los billetes cayeron al suelo. Su expresión se ensombreció al instante. «Serena, no seas desagradecida. Me disculpo contigo solo por respeto a que crecimos juntos. No creerás de verdad que no puedo vivir sin ti, ¿verdad?» Los estudiantes alrededor susurraban, fingiendo pureza. «Exacto, si fuera yo, dejaría que me colgaran 100 veces». Me agaché, recogí el dinero del suelo y caminé hacia Isabelle. Luego, delante de todos, le di una fuerte bofetada en la cara con los billetes. «Tu disculpa, igual que este dinero, no vale nada para mí. Además, este es mi asiento. Lárgate». Toda la clase quedó en un silencio sepulcral. Todos me miraron en shock, incluido Julián. Probablemente nunca imaginó que yo, siempre tan dócil, haría algo así. El rostro de Isabelle se puso pálido y luego rojo, las lágrimas brotaron de sus ojos mientras miraba a Julián con lástima. «Hermano Julián». Julián reaccionó y me empujó con fuerza. «Serena, ¿estás loca?» Perdí el equilibrio y mi espalda golpeó contra la esquina de un escritorio. El dolor fue tan agudo que mi visión se volvió negra. «Lo diré una última vez, lárgate». Miré a Isabelle, pronunciando cada palabra. Asustada por mi mirada, se levantó instintivamente. No miré a nadie más y empecé a empacar mis cosas en silencio, libros, cuadernos, bolígrafos, todo lo que era mío. No dejé nada atrás. Julián estaba de pie cerca, respirando agitadamente. «¿Qué estás haciendo?» «Empacando para irme de aquí». Sonaba como si estuviera a punto de estallar de ira. Lo ignoré. «Serena, te estoy hablando». Agarró mi muñeca con tanta fuerza que parecía que iba a aplastarme los huesos. «Nos conocemos desde hace 10 años, ¿tienes que ser así?» Esa frase otra vez. Finalmente levanté la cabeza y lo miré a los ojos. Aquellos ojos que una vez creí más brillantes que las estrellas ahora solo estaban llenos de rabia y confusión. «Julián, ¿sabes lo que se siente estar colgada en el aire? ¿Sabes lo que se siente cuando todos los de abajo te miran como si fueras un mono? ¿Sabes lo que se siente cuando la chica que te gusta se ríe de ti porque te mojaste los pantalones?» Con cada pregunta, su rostro se volvía más pálido. Abrió la boca, pero no pudo decir nada. «Tú no tienes que ser así, pero yo sí». Aparté su mano, cerré la cremallera de mi mochila y me di la vuelta para irme. Detrás de mí reinaba un silencio sepulcral. No volví a casa, fui directamente al hospital. Mi tía es la médica jefa de ese hospital.
Al ver los moretones en mi muñeca y mi rostro pálido, no preguntó nada y me llevó directamente a hacerme una serie de exámenes. Al final sostuvo un montón de informes, con expresión grave, trastorno de estrés agudo con ansiedad severa y tendencias depresivas. Dejó los informes sobre la mesa, con la furia a punto de estallar en sus ojos. Ese pequeño bastardo, voy a buscarlo y ajustar cuentas. Tía, dije deteniéndola, no quiero armar un escándalo. ¿Un escándalo? Casi te mata. Temblaba de rabia. ¿Y tus padres? ¿Se quedarán mirando cómo te intimidan así? Bajé la cabeza. Mi padre es el chofer de la familia Pierce y mi madre su niñera. ¿Cómo se atreverían a causarle problemas a Julián? Para ellos, todo lo que hace Julián está bien. Es justo que yo soporte algunos agravios. Después de todo, el sustento de nuestra familia depende de los Pierce. Quiero cambiar de escuela, dije en voz baja. Esa era la verdadera razón por la que había venido a verla. Mi tía se quedó quieta un momento y luego entendió. Está bien, transferencia, sal de ese infierno. ¿A dónde quieres ir? Tu tía se encargará. Vamos a la ciudad C, podrás estudiar la universidad allí y yo podré cuidarte. La ciudad C es la capital provincial, a 4 horas en coche, lo suficientemente lejos como para aislarme de todo lo que no quería enfrentar. Mi tía fue muy eficiente y, usando sus contactos, pronto se comunicó con la mejor preparatoria de Cicerí. Tras revisar mis calificaciones y el certificado de diagnóstico de estrés agudo, la escuela aceptó admitirme y los trámites podrían iniciarse la próxima semana. Gracias, tía. Niña tonta, no hace falta ser tan formal conmigo. Me acarició la cabeza, con los ojos llenos de dolor. Quédate conmigo estos días, no vuelvas atrás. Esa noche cambié la tarjeta SIM de mi teléfono y tiré la antigua a la basura del hospital. Estaba en la habitación de invitados del apartamento de mi tía, mirando la luna por la ventana. Era la primera vez en 10 años que no le deseaba buenas noches a Julián. Mi teléfono ya no recibía sus mensajes de buenas noches o qué estás haciendo, ni más órdenes suyas llamándome y despidiéndome cuando quería. Mi corazón se sentía vacío, pero más que eso, había una sensación de liberación. El teléfono vibró, era un mensaje de mi tía. Ese chico Pierce ha estado llamando preguntando por ti. Lo ignoré. Serena, hiciste lo correcto, algunas personas no valen la pena. Miré el mensaje y las lágrimas corrieron en silencio por mi rostro. Sí, no valía la pena. 10 años de devoción a cambio de una humillación meticulosamente planeada, realmente soy un chiste colosal. Una semana después completé todos los trámites de transferencia. Mis padres no sabían nada, solo dije que la escuela organizaba un campamento de entrenamiento de 2 semanas en Cicerí y me creyeron, incluso se sintieron orgullosos. Antes de irme, mamá me dio 1000 yuanes y me dijo que no escatimara en comida y que no estudiara todo el tiempo, que saliera a divertirme con mis compañeros. Papá, en cambio, me recordó que me cuidara y que no causara problemas a Julián. Mi corazón se enfrió. Así que, incluso en su mente, todo giraba en torno a Julián. No dije nada, tomé el dinero y asentí. Mi tía vino a recogerme. Mientras el coche se alejaba de la ciudad en la que había vivido durante 18 años, no miré atrás. ¿Ves la ciudad? No. Había una escuela secundaria que era incluso mejor de lo que había imaginado. El campus era vasto y estaba sombreado por frondosos árboles, con una fuerte atmósfera académica. Mi nueva profesora de aula se llamaba Webb y era una mujer amable de mediana edad. Miró mi expediente y no hizo muchas preguntas, solo me dio una palmadita en el hombro. Serena, bienvenida. A partir de ahora, este es tu nuevo hogar. Mi asiento estaba en la 4ª fila junto a la ventana. Mi compañera de escritorio era una chica alegre llamada Maya. Hola, soy Maya. Solo llámame Maya. Tenía 2 lindos hoyuelos cuando sonreía. Serena. Wow, tu nombre es tan bonito. Suena como el de una heroína de una novela. Ella era muy extrovertida e inmediatamente comenzó a charlar sin parar, contándome sobre la clase, qué profesor era el más estricto y en qué ventana de la cafetería vendían el mejor malatán.
Nuestro monitor de clase es Adrien. Es un estudiante destacado y un chico realmente estupendo. Puedes preguntarle si tienes alguna duda sobre las tareas escolares. Señaló a un chico en la primera fila que estaba leyendo un libro tranquilamente. El chico era alto y delgado, con rasgos definidos. Como si percibiera nuestras miradas, se dio la vuelta y me hizo un gesto amistoso con la cabeza. Me sentí un poco incómoda, pero le devolví la sonrisa. Un nuevo entorno, gente nueva. Todo estaba lleno de bondad. Nadie me miraba con extrañeza. Nadie sabía de mi insoportable pasado. Fue como si hubiera renacido. Pensé que la historia entre Julián y yo debería haber terminado ahí, pero olvidé que él nunca fue del tipo que se rendía fácilmente, especialmente cuando sentía que algo que le pertenecía era codiciado por otros. Esa tarde, justo cuando salía por la puerta de la escuela después de clase, vi una figura familiar. Julián estaba apoyado en su llamativa motocicleta, con un cigarrillo colgando de los labios. Había perdido mucho peso, tenía ojeras y todo su ser exudaba un aura decadente y hostil. Al verme, tiró el cigarrillo y se dirigió hacia mí. «Serena, ¿ya terminaste de jugar?» Su voz estaba cargada de una furia contenida. «Vuelve conmigo». Maya se asustó por su presencia y, por instinto, me agarró del brazo. «Serena, ¿quién es él?» «Un loco», dije con frialdad. «Un loco». Julián se rió como si hubiera escuchado el chiste más grande del mundo, pero sus ojos estaban helados. «Así es, estoy loco». «Me volviste loco. Te fuiste sin decir una palabra y bloqueaste todos mis contactos. ¿Tienes idea de lo desesperado que me he vuelto buscándote?» «¿Y qué?» Lo miré con calma. «Hemos terminado. Se acabó». Él me agarró de la muñeca. Su fuerza era sorprendente. «¿10 años de historia, y puedes decir simplemente que hemos terminado?» «Serena, no olvides que tu papá todavía conduce para mi papá y que tu mamá sigue siendo empleada doméstica en mi casa. Si no me escuchas, créeme, haré que los despidan mañana mismo». Fue la primera vez que lo vi tan fuera de control y la primera vez que usó a mis padres para amenazarme. La sangre se me heló en las venas. «Suéltala». Una voz masculina, clara y fría, sonó a mi lado. Era Adrien. En algún momento se había acercado y se había colocado a mi lado. Extendió la mano y abrió los dedos de Julián uno por uno. Sus movimientos eran lentos, pero rebosantes de fuerza. Julián entrecerró los ojos, observando a Adrien con peligro. «¿Quién demonios eres tú?» «Soy su compañero de clase». Adrien me protegió detrás de él y miró con calma a Julián. «¿El novio?» Julián se burló, la burla y el desprecio en sus ojos casi se desbordaban. «Serena, tienes mucho valor. Solo han pasado unos días y ya te has involucrado con alguien nuevo. Tu gusto sigue siendo tan horrible como siempre, eligiendo a un pobre ratón de biblioteca». La expresión de Adrien no cambió, permaneció sereno. Que sea pobre o no, no importa. Lo importante es que Serena no quiere ir contigo. ¿Y desde cuándo te corresponde a ti decidir si ella quiere o no? Totalmente enfurecido, Julián lanzó un puñetazo directo al rostro de Adrien. Grité. Adrien reaccionó rápido y se apartó, pero Maya, que estaba detrás de él, no tuvo tanta suerte. Fue alcanzada por la fuerza del golpe, se tambaleó y cayó al suelo. El caos estalló al instante. Los guardias de seguridad de la escuela oyeron la conmoción y corrieron hacia allí, separando a los dos hombres. A Adrien, a Julián y a mí nos llevaron a la oficina del decano. La señorita Webb y mi tía llegaron poco después. Los padres de Julián también llegaron en cuanto se enteraron. El señor Pierce me señaló con el dedo y empezó a gritar sin molestarse en averiguar qué había pasado. «Serena, ¿de verdad te atreviste a mentirnos diciendo que ibas a un campo de entrenamiento solo para luego escaparte y tontear con algún punk?» Mientras tanto, la señora Pierce se acercó a Julián y se preocupó por sus heridas. «Oh, hijo mío, ¿te duele algo?» Ese pobre niño fue golpeado muy brutalmente. Mi tía temblaba de rabia mientras les mostraba mi diagnóstico. «Señor y señora Pierce, ¿por qué no miran lo que ha hecho su precioso hijo?»
Él atormentó a mi sobrina hasta que desarrolló una depresión severa, y ustedes aún tienen la desfachatez de tergiversar la verdad. Al ver el diagnóstico, los padres de Julián se quedaron paralizados. El rostro de Julián se volvió pálido. ¿Depresión? Eso es imposible, murmuró. Ella siempre parecía estar bien. Parecía estar bien. Solté una risa fría. ¿Según tú solo sería un problema si yo estuviera muerta? Me miró fijamente, con los labios temblorosos, incapaz de decir una palabra. Al final, el asunto se resolvió cuando la familia Pierce pagó las facturas médicas de Adrien y prometió a la escuela que Julián nunca volvería a acosarme. De camino a casa, mi tía los maldijo sin parar. Toda una familia de bastardos, la manzana no cae lejos del árbol. Miré por la ventana el paisaje urbano que se alejaba rápidamente, en silencio. Pensé que aquello era el final, pero había subestimado la obsesión de Julián y sobreestimado la capacidad de sus padres para contenerlo. Después de eso, mi vida no volvió a ser tranquila. Julián ya no aparecía en la puerta de la escuela, pero encontró una nueva forma de atormentarme. Empezó a enviarme regalos. Todos los días llegaban paquetes a nuestra clase, el último modelo de teléfono, bolsos de diseñador, zapatillas de edición limitada, incluso un camión entero de mis fresas favoritas. Lo devolvía todo sin abrir o lo tiraba directamente a la basura, pero él nunca se cansaba. Las miradas de mis compañeros se volvieron cada vez más extrañas y comenzaron a difundirse rumores. Escuché que Serena tiene un novio muy rico en su ciudad natal. Sí, el que armó una escena en la escuela la última vez. Conduce una motocicleta, es súper guapo. Entonces, ¿por qué sigue tan cercana al presidente de la clase? Tiene 2 amores. Obviamente, la gente de la ciudad sabe jugar bien. Maya se enfadó mucho y discutió con ellos varias veces. ¿Qué sabéis vosotros? Ese tipo es un cabrón. Pero nadie le creyó. A sus ojos, ¿cómo podría un novio guapo y dispuesto a gastar una fortuna en ti ser un canalla? Yo era la desagradecida, la mujer malvada que jugaba con los sentimientos de los demás. Adrien también se vio afectado, la gente lo señalaba a sus espaldas, diciendo que una mujer rica lo mantenía. Una tarde fui a hacerle una pregunta y lo encontré rodeado de varios chicos. Presidente de la clase, tu novia es muy rica, ¿eh? ¿Cuándo nos vas a presentar también a una mujer rica? Nuestros estándares no son altos, con que nos compre un par de AJ nos basta. Adrien los miró con expresión impasible. Si están tan aburridos que no tienen nada que hacer, entonces resuelvan esta hoja de ejercicios. Dejó una hoja de matemáticas sobre el escritorio. Los chicos se dispersaron resentidos. Me acerqué y le dije en voz baja que sentía haberlo arrastrado a todo eso. Él me miró con una expresión amable. No tiene nada que ver contigo. La gente dirá lo que quiera decir. Mientras confíes en mí, eso es lo único que importa. En ese momento, una ola de calidez me inundó. Asentí. Confío en ti. Al ver que la táctica de enviar regalos no funcionaba, Julián empezó a presionar a mis padres. Mi madre me llamaba casi todos los días, primero con persuasión, luego con súplicas entre lágrimas y, finalmente, con insultos. Serena, ¿qué demonios quieres? ¿No serás feliz hasta destruir a toda nuestra familia? ¿Qué te hizo Julián? Está dispuesto a disculparse. ¿Qué más puedes pedir? Tu padre ha sido suspendido por culpa tuya. ¿Estás satisfecha ahora? Apreté el teléfono sintiendo un frío que me recorría el cuerpo. Así que, en su corazón, el trabajo de mi padre era más importante que mi dignidad y mi salud. Mamá, si yo muriera, ¿podrías cobrar una gran indemnización y luego vivir con la conciencia tranquila? Pregunté con calma. Al otro lado de la línea hubo silencio y, tras un largo rato, se oyeron los sollozos de mi madre. Colgué y bloqueé su número. Parecía que nadie en este mundo se preocupaba realmente por mí, excepto mi tía y Adrien. Llegaron los exámenes parciales y obtuve el primer lugar. Adrien quedó en segundo. La señorita Webb nos elogió por nuestro nombre en la reunión de clase. Serena y Adrien son el orgullo de nuestra clase, especialmente Serena.
como estudiante transferida, no es fácil adaptarse a un nuevo entorno en tan poco tiempo y lograr resultados tan excelentes. Todos los estudiantes aplaudieron con entusiasmo y sinceridad. Al encontrarme por primera vez con la mirada sonriente de Adrien desde el escenario, mi corazón sintió una profunda paz. Después de los exámenes, la escuela tuvo un descanso de 3 días. Maya sugirió que fuéramos al Hot Rain Resort, en la ciudad vecina. Mi tía es la gerente allí y podía conseguirnos un descuento. Dudé un poco, tenía miedo al agua y a los lugares concurridos. Vamos, dijo Adrien mirándome, piensa en ello como una forma de relajarte, estaré contigo, no pasará nada. Su voz siempre tenía el poder de tranquilizar a la gente. Al final acepté. El complejo Hot Rain estaba construido a media montaña, con un paisaje hermoso. Reservamos una suite con baño privado. Caminamos durante el día y nos bañamos en las aguas termales por la noche. Maya era adicta al karaoke y nos arrastró a cantar en el KTV esa noche. Yo no sabía cantar, así que me senté en un rincón a escuchar en silencio. Adrien me pidió un vaso de leche caliente. ¿No estás feliz? Negué con la cabeza y dije que simplemente no estaba acostumbrada a ese tipo de ambiente. Entonces, ¿qué tal si damos un paseo? Salimos del ruidoso KTV y caminamos por el sendero de la montaña. La luz de la luna era hermosa y alargaba nuestras sombras. Serena, Adrien se detuvo de repente. ¿Ese chico Julián, es tu novio? Preguntó de forma directa. Me quedé paralizada un momento y luego negué con la cabeza. Crecimos juntos, mi papá es el chofer de su familia. Expliqué mi relación con Julián, omitiendo la parte más dolorosa. Así que te cambiaste de escuela por su culpa. Sí. Le gustas, dijo Adrien con seguridad. Sonreí con ironía. Eso no es amor, es posesión. El amor verdadero es cuando alguien no puede soportar verte sufrir ni un poco. Me miró con una seriedad absoluta. Serena, me gustas. No es posesión ni caridad, es querer protegerte, querer verte sonreír y que seas feliz todos los días. Me quedé atónita, con la mente completamente en blanco. Era la primera vez que alguien se me confesaba con tanta sinceridad, no como una broma juvenil ni como un impulso imprudente, sino como algo cuidado y valioso. Mis ojos se humedecieron y las lágrimas comenzaron a caer. Entró en pánico y trató de limpiármelas. No llores, ¿te asusté? Si no te gusto, finge que nunca dije nada. Negué con la cabeza, conteniendo los sollozos. No, estoy tan feliz que casi no lo creo. Así que yo también merecía ser tratada con cariño. Me puse de puntillas y le di un beso en la mejilla. Adrien, a mí también me gustas. Adrien y yo estábamos juntos. No se lo dijimos a nadie, disfrutábamos de ese pequeño secreto que pertenecía solo a los dos. Él fue muy bueno conmigo, hasta el punto de parecer irreal. Recordaba todo lo que me gustaba, sabía que no comía cilantro y siempre avisaba al camarero con antelación, sabía que me encantaba el té con leche, pero que tenía el estómago delicado, así que aprendió a prepararlo él mismo con menos azúcar y hielo. Sabía que yo tenía miedo a la oscuridad e insistía en acompañarme hasta la puerta del edificio de mi tía después de las clases nocturnas de estudio. Esos pequeños actos de ternura, como una red cálida, me sacaron del fango de mi pasado. Poco a poco, mis sonrisas se hicieron más frecuentes y empecé a atreverme a interactuar con los demás. Sin darme cuenta, mi enfermedad se había curado y Julián fue desapareciendo gradualmente de mi vida, dejó de venir a verme y de enviarme cosas. Pensé que finalmente se había rendido, pero me equivoqué, siempre hay más silencio antes de la tormenta. El primer día de regreso a la escuela después de las vacaciones, la señora Webb me llamó a su oficina. Dentro estaban, además de ella, el director y el decano de disciplina. El ambiente era extremadamente serio. Serena, dijo el director mientras se ajustaba las gafas, hemos recibido un informe de que hiciste trampa en el examen parcial. Me quedé paralizada. ¿Hacer trampa? Eso era imposible. El decano colocó varias fotografías frente a mí, eran imágenes mías durante el examen, tomadas desde un ángulo retorcido, desde atrás, y parecía como si estuviera mirando el examen de Adrien.
Esto es una trampa, dije temblando de rabia. Hay cámaras de seguridad en la sala de exámenes. Pueden revisar las grabaciones. Ya lo hicimos, respondió el director. En el video giras la cabeza varias veces. Eso fue porque se me cayó el bolígrafo, expliqué, pero para un observador podría parecer otra cosa. ¿Quién me denunció?, pregunté. El director y el decano intercambiaron una mirada y guardaron silencio. Yo ya sabía la respuesta. Aparte de Julián, nadie usaría un método tan despreciable contra mí. Como no podía tenerme, quería destruirme, destruir mis calificaciones, de las que estaba tan orgullosa, y todo lo que había trabajado tan duro para construir. La escuela decidió revocar temporalmente mi clasificación como primera del curso y todos los premios relacionados, además de imponerme una reprimenda pública mediante un aviso a toda la escuela. La voz del director cayó sobre mi corazón como un martillo pesado. Una reprimenda pública. Esas palabras dolían más que la muerte. Negué con la cabeza desesperadamente mientras las lágrimas corrían sin control por mi rostro. No había hecho trampa, de verdad que no. La señora Webb se acercó y me abrazó. Te creo, pero la escuela necesita pruebas. ¿Pruebas? ¿Cómo demostrar algo que no habías hecho? En ese momento sentí que todo mi mundo se derrumbaba. Me había esforzado tanto por salir de un abismo solo para caer, en un abrir y cerrar de ojos, en otro aún más profundo. Fui censurada públicamente ante toda la escuela. En el tablón de anuncios, mi nombre y la palabra trampa aparecieron ampliados hasta un tamaño gigantesco. Me convertí en el hazmerreír de toda Ciceri, no, de toda la escuela secundaria. Quienes antes me admiraban ahora me miraban con desprecio. No puedo creer que sea ese tipo de persona, y pensar que la veía como mi ídolo. Puedes conocer el rostro de alguien, pero nunca su corazón. Debió ver lo buenas que eran las notas del presidente de la clase y decidió tomar un atajo. Dicen que en su antigua escuela tenía tan mala reputación que la expulsaron. Los rumores se propagaron como un virus, volviéndose cada vez más escandalosos. Al caminar por la escuela, me sentía como si estuviera de nuevo suspendida en aquella ceremonia de izado de bandera, señalada por todos. Maya permaneció a mi lado todo el tiempo, protegiéndome de las miradas hostiles. No escuches esas tonterías. Yo te creo, dijo Adrien delante de toda la clase. Serena no hizo trampa. Confío en su carácter, y si alguien vuelve a chismorrear, no me culpen por lo que haga. Pero su confianza no pudo limpiar mi nombre. Me encerré en mi habitación, negándome a comer o beber. Mi tía estaba tan desconsolada que no podía dejar de llorar. Iré a buscarlos y ajustaré cuentas con ese bastardo, dijo, pero respondí aturdida, no sirve de nada, no lo admitirá, solo quiere obligarme a volver. Aunque llamemos a la policía, tampoco ayudará, no hay pruebas. La desesperación me invadió como una marea, incluso pensé en morir, creyendo que así todo terminaría. Justo cuando sentía que ya no podía soportarlo más, apareció Adrien con una memoria USB. Mira esto. La conecté al ordenador y abrí el archivo. Era un video grabado en una sala privada de un club exclusivo. En las imágenes, Julián bebía con otros jóvenes ricos, estaba completamente borracho, con el brazo alrededor de una mujer voluptuosa mientras se jactaba. Esa es Serena, no es más que una pieza barata. Dale un poco de atención y creerá que está en la cima del mundo. La perseguí durante 10 años y nunca aceptó. Y ahora se fue con un pobre punk. No le encanta estudiar. No le encanta ser la mejor. Pues arruinaré su reputación por completo. Hice que un supervisor del examen entrara furtivamente al pasillo para tomar fotos y luego soborné al decano de disciplina para incriminarla. Ahora es el hazmerreír de toda la escuela. Veamos cómo mantiene su arrogancia cuando esté contra la pared. Al final tendrá que arrastrarse de vuelta hacia mí. El video terminó ahí y la sangre se me heló, incluso había sobornado al decano. Me había tendido una trampa imposible de evitar para obligarme a regresar con él. ¿Cómo conseguiste este video?, pregunté con voz temblorosa. Un amigo mío trabaja como camarero en ese club, explicó Adrien. Estaba en la habitación contigua ese día, oyó el alboroto y lo grabó. Lo miré sin palabras y las lágrimas volvieron a brotar, pero esta vez no eran de desesperación, sino de gratitud y alivio. Gracias, Adrien.
Chica tonta, dijo mientras me atraía a sus brazos y me daba suaves palmadas en la espalda. Te dije que te protegería. Un rayo de luz puede brillar incluso en la oscuridad, y ese rayo fue suficiente para sacarme de toda mi desesperación. Al día siguiente, llevé la memoria USB a la oficina del director junto con mi tía. Tras ver el video, el director estalló de furia y llamó de inmediato al jefe de disciplina. Media hora después, este apareció pálido y, ante las pruebas, confesó haber aceptado un soborno de la familia Pierce para incriminarme. La decisión de la escuela fue rápida. Fue despedido y entregado a las autoridades judiciales. En una asamblea escolar, la escuela se disculpó públicamente conmigo y me devolvió todos los honores. El propio director leyó la carta de disculpa bajo la bandera nacional. Yo permanecí de pie bajo el escenario, mirando a profesores y alumnos, quienes antes me despreciaron bajaron la cabeza. No lloré ni reí, mi corazón estaba inusualmente tranquilo. Pero el asunto no terminó ahí. Mi tía envió el video al medio de comunicación más importante de Ciceri. Un heredero adinerado, desesperado por recuperar a su primer amor, soborna a un decano para fabricar un escándalo de trampas académicas. En cuanto la noticia salió a la luz, la opinión pública estalló. La empresa de la familia Pierce, que siempre había mantenido una imagen positiva, recibió un golpe fatal. El precio de sus acciones se desplomó y miles de millones se evaporaron en un solo día. Julián y su padre se convirtieron en el hazmerreír de toda la ciudad. Mis padres me llamaron innumerables veces, pero no contesté, sabía que solo querían que me sacrificara por ellos una vez más. ¿Por qué debería hacerlo? Mi vida no es una herramienta para congraciarse con la familia Pierce. Esta vez no cedería ni un ápice. Julián vino a buscarme y me detuvo de camino a casa. Estaba aún más demacrado que la última vez, con los ojos inyectados en sangre y sin rastro de su arrogancia habitual. Serena, hablemos, dijo con voz quebrada. No hay nada de qué hablar. Por favor, solo 5 minutos. Adrien me tomó de la mano, asentí y acepté. Caminamos hasta un parque cercano. Lo siento, dijo cabizbajo, me equivoqué, no debería haberte tratado así ni incriminado. No te pido que me perdones, solo que no destruyas la empresa de mi padre. Lo miré y me pareció ridículo, incluso entonces, solo le importaba a su familia. Julián, ¿sabes qué pensé cuando me dejaste colgada en el aire? Si el dron se hubiera caído y yo hubiera muerto, ¿habrías sentido tristeza? Me di cuenta de que no, solo habrías pensado que el juguete era frágil y que la próxima vez comprarías uno mejor. Su rostro se volvió blanco, lo interrumpí. Destruiste mis ilusiones sobre el amor y mi fe en la humanidad, me pisoteaste solo para satisfacer tu necesidad de control, y ahora me pides que te deje ir. Entonces, ¿por qué no me dejaste ir a mí? No pudo responder, lloró desconsoladamente, pero mi corazón no sintió nada. El mayor dolor es un corazón muerto. Pasaron 5 minutos, me di la vuelta y me fui. La empresa de la familia Pierce no sobrevivió. Bajo la presión de la opinión pública y del mercado, se declaró en quiebra. El señor Pierce sufrió un derrame cerebral y fue hospitalizado. Julián vendió su mansión y su motocicleta y se mudó a un barrio viejo y deteriorado. Fue Maya quien me contó todo esto. Después de oírlo, solo di un respingo. Mi vida había vuelto a encarrilarse hacía mucho tiempo. Esas personas y esos acontecimientos parecían recuerdos de una vida pasada, borrosos e irreales. Me fue muy bien en los exámenes de ingreso a la universidad. Adrien y yo entramos en la Universidad T. Yo elegí periodismo y él eligió informática. El día que recibimos nuestras cartas de aceptación, mi tía estaba aún más feliz que yo. Ella preparó un banquete de celebración en casa. Adrien también vino. Su regalo para mí fue una cámara DSLR. Felicitaciones, futura gran periodista, dijo sonriendo. Mi tía nos bromeó desde un lado, entonces, ¿cuándo es la boda? Me sonrojé y pateé a Adrien en secreto debajo de la mesa. Él tomó mi mano y le dijo a mi tía, me casaré con Serena en el momento en que se gradúe. Su mirada era seria y firme. Sabía que lo decía en serio. Este hombre nunca hacía promesas vacías. Él ya me había incluido en su futuro, con cada paso claro y visible. A diferencia de Julián,
cuyo mundo solo se contenía a sí mismo y para quien yo no era más que una distracción cuando se aburría. Durante las vacaciones de verano, Adrien y yo fuimos a la playa. Caminamos de la mano por la orilla, viendo amaneceres y atardeceres. Él me enseñó a nadar. Yo le tenía pánico al agua, pero él era muy paciente y siempre estaba a mi lado para protegerme. En el mar, parecía que había superado mi miedo. Aquellas pesadillas del pasado fueron reemplazadas gradualmente por el sonido de las olas. Una tarde nos sentamos en la playa a contar estrellas. De repente me abrazó por detrás y dijo, Serena, gracias. ¿Gracias por qué?, pregunté. Gracias por confiarme tu futuro. Me giré y miré su rostro, iluminado por la luz de la luna. Debería ser yo quien te agradezca. Gracias por sacarme de la oscuridad, gracias por mostrarme cómo se supone que es el amor. Nos miramos, sonreímos y luego nos abrazamos y besamos bajo la brisa del mar y la luz de las estrellas. Resulta que hay que decirle adiós a la persona equivocada antes de poder conocer a la persona correcta. La vida universitaria fue incluso más emocionante de lo que había imaginado. Me uní al periódico escolar y pasé mis días ocupada con entrevistas, escribiendo artículos y cubriendo diversos eventos. Adrien, mientras tanto, se convirtió en una leyenda del departamento de informática, liderando a su equipo en varias competiciones y ganando premios por todas partes. Ambos estábamos muy ocupados, pero siempre encontrábamos tiempo para vernos todos los días, comer juntos, ir juntos a la biblioteca y planificar nuestro futuro juntos. Era sencillo, pero éramos muy felices. En mi segundo año, mi mamá apareció de repente en la universidad. Había perdido mucho peso y había envejecido notablemente. La mitad de su cabello se había vuelto blanco. En el momento en que me vio, rompió a llorar. Serena, mamá estaba equivocada. Lo siento mucho. Sostuvo mi mano, sollozando tan fuerte que apenas podía respirar. ¿Puedes perdonar a tu mamá, por favor? La miré con el corazón lleno de emociones encontradas. Decir que no la odiaba sería mentira. Cuando más la necesitaba, ella decidió oponerse a mí. Pero, después de todo, era mi madre. Todo eso es cosa del pasado, dije, ayudándola a sentarse en un banco cercano. Ella me contó que, después de que la familia Pierce se declarara en quiebra, mi padre perdió su trabajo para siempre. Regresaron a su ciudad natal y se ganaban la vida con trabajos esporádicos. La vida era muy dura. Tu padre también se arrepiente, siempre dice que fue inútil y que no supo protegerte. Me quedé en silencio. Una disculpa tardía no podía curar las cicatrices, pero tal vez podría ayudarme a soltarlas. Le entregué una tarjeta bancaria y le dije, este es el dinero que he ganado con mis trabajos de estudio y trabajo. Úselo por ahora. A partir de ahora te enviaré los gastos de manutención cada mes. Llorando, ella se negó a aceptarlo. Fuimos horribles contigo. ¿Cómo puedes seguir ayudándonos? Porque eres mi madre, respondí. Puedo elegir no perdonarte, pero no puedo dejar de apoyarte. Es mi responsabilidad. Después de despedir a mi mamá, caminé sola por el campus durante un largo rato. Cuando Adrien me encontró, yo estaba sentada en el césped junto al lago, mirando al vacío. Él no preguntó nada, simplemente se quitó la chaqueta y la colocó sobre mis hombros antes de sentarse tranquilamente a mi lado. Llora si lo necesitas, dijo. Me apoyé en su hombro y las lágrimas finalmente cayeron. No soy ninguna santa, no puedo simplemente sonreír, perdonar y olvidar, pero tampoco puedo vivir en el odio para siempre. Dejar ir es la única forma de seguir adelante. Cuando me gradué en mi último año, Adrien me propuso matrimonio. No hubo una gran ceremonia, solo junto al lago donde nos conocimos por primera vez. Se arrodilló y sacó el anillo que ya tenía preparado. Serena, cásate conmigo. Sonreí y asentí mientras las lágrimas corrían por mi rostro. Celebramos una boda sencilla, invitando solo a nuestras familias y mejores amigos. Mi tía lloró aún más fuerte que yo y dijo que por fin podía ver que había encontrado la felicidad. Después de la boda, nos quedamos en Cicerí. Me convertí en una verdadera periodista, documentando las realidades de este mundo con mi pluma.
Adrien fundó su propia empresa de software y le fue muy bien. Tuvimos una hija encantadora a la que apodamos Annie, esperando que viviera una vida de paz y alegría. Una vez, mientras escribía un artículo en una obra de construcción, vi inesperadamente una figura familiar. Era Julián. Llevaba un uniforme de trabajo sucio y un casco, moviendo ladrillos bajo el sol abrasador. Estaba más bronceado y de complexión más robusta. La antigua arrogancia había desaparecido de su rostro, reemplazada por un cansancio esculpido por la vida. Él también pareció verme, se detuvo un momento antes de bajar rápidamente la cabeza y empujar su carretilla. Me quedé allí observando cómo su figura se alejaba, con una sensación de paz en el corazón. El capataz dijo que llevaba 2 años trabajando allí, que era muy trabajador y hablaba poco. Después de que su padre falleciera, su madre perdió la razón y fue internada en un hospital psiquiátrico. El dinero que ganaba, aparte de sus gastos básicos, se destinaba íntegramente al tratamiento de su madre. No sabía si realmente se había arrepentido, pero eso ya no importaba. Cada uno tiene que pagar el precio de sus propias decisiones. Cuando llegué a casa, Adrien estaba jugando con Annie, construyendo bloques. Al verme, sonrió y abrió los brazos. ¿Has vuelto? Me acerqué y lo abracé. Sí, he vuelto.